hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Alabado sea Dios. Acompáñenme, iglesia, con una corta oración para poner todo en manos del Señor. Amén. Padre bueno, Dios del cielo, Dios de gloria, en esta preciosa hora, Dios amado, venimos delante de tu presencia, poderoso Dios, amado mío. Me presento delante de ti, Padre. Presento tu iglesia, Dios de gloria, en esta preciosa mañana, Dios del cielo, para que seamos, bendito Dios, amado mío, receptores a tu palabra, Rey de los cielos, para que seas tú tomando control a través de tu Santo Espíritu, Padre amado, tanto de mi boca, Padre Santo del cielo, de mi mente, de mi corazón, Padre amado, como de cada uno de los oyentes, Padre bendito de gloria, que estarán en esta hora, Padre Santo del cielo, recibiendo de tu palabra, Dios de gloria. Padre bueno, Dios de poder, Dios de misericordia, Dios de amor, obra conforme a tu voluntad, poderoso, amado mío del cielo. Obra, Padre bendito de la gloria, en cada uno de tus hijos, Padre amado. Rompa, Padre Santo del cielo, con todo lo que se oponga ante su palabra, poderoso Dios. Declaro, Padre Santo de gloria, en el nombre de Jesús, los oídos abiertos en esta mañana, Padre Santo, para que puedan oír claramente tu palabra, Padre amado, para que no oigan pesadamente con sus oídos, Padre Santo de gloria, que sean abiertos en el nombre de Jesús, bendito Rey, que se rompa toda amenaza del diablo, Padre, que se rompa toda obstrucción del maligno, Dios del cielo, que se rompa todo muro antagónico, Padre, que impida, bendito Dios, amado mío, que tus hijos, Padre amado del cielo, reciban tu palabra por Pausalema, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Padre amado. Quita lo que estorba, Padre Santo de gloria. Arranca, bendito Dios, todo pensamiento contrario de la mente, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre. Toda mente que divague, Padre Santo de gloria, cae sujeta a la obediencia tuya, Cristo amado, por el poder de tu palabra, Dios de los cielos. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse la amada iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso sea el nombre del Señor. Así, mis amados hermanos, hemos leído la carta a los Gálatas. Y yo quiero enfocar mi tema, amén, en el versículo 10, el último verso que hemos leído, el versículo que le pedí, ¿verdad?, que me acompañara a leerlo juntamente. Amén. Y si usted lee el verso dice, pues, y luego una pregunta: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora hágase usted la pregunta: ¿a quién agrado? Hágase usted la pregunta: ¿a quién quiero agradar? Amén. Es una pregunta retórica para que se la conteste usted mismo. Aleluya. El tema es una pregunta que usted mismo se lo va a hacer. El tema es una pregunta que usted mismo tiene la respuesta. Porque cada uno sabe lo que quiere y lo que necesita en esta vida. Porque cada uno sabe cómo conlleva su vida, a dónde la quiere llevar y a quién quiere agradar. Qué es lo que quiere hacer y qué es lo que no quiere hacer. Cada uno sabe qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Amén. Pero hay muchas personas que, aunque sabemos que algo no nos conviene, queremos hacer lo que no nos conviene. Sabiendo que lo que nos conviene es otra cosa, estamos haciendo lo que no nos conviene. Y así mismo, para agradar a alguien. Muchas esposas saben que tienen que agradar al esposo, pero no viven para agradar a su esposo. ¿Usted me está entendiendo? Muchas esposas saben que si a su esposo no le gusta la manera como se viste, no debe hacerlo, porque ella vive para agradar a Dios y a su esposo, pero no lo hace de esa manera, porque ella sabe a quien quiere agradar. Su corazón se ha desviado del verdadero enfoque a quien debe agradar. Pero el punto es que el enfoque es en la misma persona a quien quiere agradar o a quien está agradando. Amén. Y a Dios, aleluya. Porque usted puede querer agradar su carne, pero si usted sabe que te necesita agradar a Dios, usted se puede forzar a agradar a Dios aunque usted quiera agradarse a sí mismo. ¿Me está entendiendo? O sea, una cosa es que usted quiera agradar a alguien y otra cosa es que usted lo esté agradando. Amén. Si usted se puede querer agradar a usted mismo, pero de la otra forma usted puede negarse a sí mismo para agradar a Dios. Amén. Entonces, ¿a quién quiere agradar y a quién está agradando? ¿Está sirviendo a quien quiere agradar o está agradando al correcto o a la persona correcta, en este caso Dios específicamente? Amén, aleluya. Vamos a entrar en el contexto bíblico. El apóstol Pablo, un hombre que funda la iglesia en Galacia, en su primer viaje misionero.
En el segundo viaje misionero, muy pronto la iglesia de Galacia tiene problemas. Están siendo persuadidos por judíos, mi amado, que los quieren llevar a la ley y a la circuncisión. Y el apóstol Pablo comienza hablando con autoridad en el versículo 1. Porque esta iglesia tenía un problema. Los judíos que estaban dentro de ella estaban degradando el apostolado y la autoridad del apóstol Pablo, valiendo la redundancia. El apóstol Pablo entonces escribe con autoridad en el versículo 1 y le dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre. Si usted revisa todas sus cartas, en ninguna de sus cartas el apóstol Pablo comienza de esta manera. Él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, y empieza y gracia y paz a todos los santos en tal lugar y en tal iglesia. Pero aquí él comienza con autoridad. Aquí él comienza presentándose como el hombre que Dios escogió para predicar el evangelio a los gentiles. Ahora, el problema era de esta iglesia que se estaban desviando a la circuncisión y estaban creyendo que el apóstol Pablo predicaba un evangelio que no era cierto. Entonces por eso era la necesidad que él se presentara como el hombre que Dios había escogido para predicarles la verdad del evangelio. ¡Aleluya! Por eso él se presenta y le dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. O sea, por ende, no me interesa todo lo que los hombres que tienen ahí le estén diciendo. Yo soy apóstol no porque ellos lo digan y no porque ellos quieran. Yo soy apóstol sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¡Aleluya! Entonces se presenta con autoridad. Vemos a un hombre que no le interesaba que los hermanos se sintieran heridos por decirles la verdad. Aquí yo voy a entrar feo y ya me van a empezar a ver mal, pero no me interesa, viene a dar la palabra del Señor ahora. Amén. El apóstol Pablo, mi amado, está confrontando a una iglesia que se está desviando rápidamente de la verdad que les había predicado. Habían dejado gente encargada de la iglesia de Galacia y se habían dejado persuadir por judaizantes y lo estaban llevando a la circuncisión. Y el apóstol Pablo le dice claramente: el que se circuncida ha caído de la gracia, se desliga de la gracia de Jesucristo. Entonces se presenta con la autoridad que Dios le dio, no importando si a ellos les agradaba o no les agradaba. Y vemos que el apóstol Pablo en todas las cartas él se refiere con amor a los hermanos. Pero hay necesidad que tienen que usar la severidad. Porque el apóstol Pablo servía a un Dios severo. Amén. Al mismo Dios que usted y yo servimos. Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios sigue siendo el mismo. Cuando la gente lee el Antiguo Testamento, la gente dice: ese Dios ya pasó, ahora es el Dios de amor. Mentira. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento que ahora la iglesia de Cristo está sirviendo. El mismo Dios severo que exhortaba el pecado, el mismo Dios severo que castigaba la rebeldía del pueblo, es el mismo Dios que ahora la iglesia de Jesucristo sirve. Dios sigue castigando el pecado. Dios sigue siendo severo contra la maldad. Ahora el apóstol Pablo, teniendo claro esto, él sabía a quién quería agradar. Él sabía que no era agradando a la iglesia de Galacia que estaba, no, sino agradando a aquel que lo llamó y lo confrontó camino a Damasco. Y se le apareció y le dijo que era vaso escogido para predicar el evangelio. Él tenía claro a quién tenía que agradar. El problema de la iglesia ahora es que se le olvida quién lo llamó. El problema de la iglesia ahora es que se le olvida quién tiene que agradar. Y prefiere quedar bien con las personas y no quedar bien con el Dios que lo llamó. Con el Dios que un día se encontró con él. Amén. O es que muchos también dicen que se encontraron con Dios, pero realmente nunca lo han conocido. Y otros que aún encontrándose con él deciden desviarse. Porque no quieren agradarlo realmente. Prefieren agradar ahora a la gente y quedar bien con la gente y no agradar al Dios que los ha llamado. Amén. Y vemos, mi amado hermano, en el versículo 6 donde leímos y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, la gracia de Cristo se malinterpreta de una manera tan grande. La iglesia de Cristo, mi amado, ha malinterpretado la gracia del mismo Cristo. Y Tito capítulo 2 verso 11 dice que la gracia de Jesús o la gracia de Dios ha sido manifestada para todos los hombres para salvación. Y dice claramente: enseñándonos que nos apartemos de toda inmundicia, de toda impiedad y de los deseos mundanos. O sea que la Biblia es clara conforme a la gracia de Jesucristo. Y yo no sé cómo es que muchos pastores y muchos líderes se desvían y no aplican la verdad de Jesucristo por no herir a las personas, supuestamente ellos. Lo que pasa es que la palabra es más cortante que toda espada de doble filo, y el que algo más se va a sentir cortado por la verdad de la palabra. Pero los pastores están una flojera y una liviandad, mi amado, que no quieren reprender el pecado, no quieren exhortar, no quieren enseñar, no quieren corregir al pueblo. Por eso es que las iglesias se han apartado de la gracia de Jesucristo. Por eso es que hay desórdenes dentro del pueblo del Señor. Y la gente hace como le da la gana dentro del pueblo.
La gente actúa como le da la gana dentro de la iglesia, camina como le da la gana dentro de la iglesia, hace lo que le da la gana dentro de la iglesia del Señor. ¡Aleluya! Aleluya. El que ha sido escogido por Dios se tiene que presentar como el escogido de Dios. Si ha sido escogido como un pastor, como un evangelista, como un líder, se tiene que presentar como tal cuando es necesario usar la severidad que Dios le ha entregado para que use esa autoridad, para que ordene la iglesia a la cual Dios le encomendó en su mano. El apóstol Pablo tenía claro esto. Por eso en el verso 10 le dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Porque es que no importa que al hombre le desagrade la palabra, no importa que al hombre le desagrade la verdad, no importa que al hombre, mi amado hermano, lo haga sentir mal la verdad de Cristo, no importa que el hombre ya lo vea mal y que ya no tenga su favor. Porque si tiene el favor de Dios, no importa que todo el mundo se le dé vuelta, no importa que todo el mundo se vaya, no importa que todo el mundo le dé la espalda. Tiene que entender que tiene que entender que el que lo ha escogido es al que usted necesita agradar. Usted no necesita agradar a nadie en esta humanidad. Usted necesita agradar al Dios que lo llamó. Así que por ende tiene que ejercer lo que Dios le ha entregado en sus manos, con toda autoridad y con toda responsabilidad. No busque el favor de los hombres, busque el favor de Dios, porque si usted busca agradar a los hombres, entonces usted ya no es siervo de Jesucristo, sino es siervo de aquel que usted está agradando. ¿Usted está entendiendo el mensaje? El apóstol Pablo, mi amado, o sea, nosotros no podemos ponernos ni por encima de este hombre. De la Biblia, el apóstol más preponderante es Pablo, hombre que escribió 13 cartas y aún la carta a los hebreos se le adjudica que él escribió. Hombre, mi amado, que levantó multitudes de iglesias. Hombre que realmente había conocido el amor de Dios, la misericordia de Dios. Pero cuando tocó usar la severidad para agradar a Dios, la tuvo que usar. Cuando le tocó usar, mi amado hermano, la autoridad que Dios le había entregado, la tuvo que usar. Y lo vemos también en la carta de los Corintios. Mi amado, el apóstol Pablo en los Corintios exhorta y le dice al pueblo: ¿quién es Pablo y quién es Apolo? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? No son solamente servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Por qué le dice esto? Porque ellos estaban haciendo división dentro del pueblo. Porque ellos estaban diciendo: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y Pablo los exhorta y le dice: ¿qué pues somos nosotros? No somos simplemente servidores del Señor Jesucristo. Y le dice el apóstol Pablo: he recibido noticias de los de Cloé, que entre nosotros hay disensiones, que entre nosotros hay contienda, que entre vosotros hay esto y lo otro, hay pleitos. Y el apóstol Pablo empieza a soltarnos y le dice: cuando fui a ustedes no les pude hablar como espirituales, porque no eran capaces ni soy capaces todavía, porque aún soy niños en Cristo Jesús, porque habiendo contiendas, pleitos entre vosotros, no soy carnales todavía. Vemos una severidad de Pablo. Pablo les habla con la verdad. El que quiere ganar a Dios va a hablar con la verdad siempre, no va a andar suavizando no va a andar suavizando la exhortación, no va a andar suavizando el pecado, no va a andar diciendo esto está mal, pero no, está mal y se corrige, está mal y se enmienda. Dentro de la obra del Señor se hacen las cosas rectamente, tal y como Dios las ha predestinado que se hagan. No hay forma de cambiar lo que está escrito, no hay forma de sobrepasar las leyes de Dios, no hay forma de hacer las cosas distintas y agradar a Dios que lo ha llamado. Entonces tenemos que actuar conforme a la palabra del Señor. ¿A quién queremos agradar? ¿O a quién estás agradando realmente? Examinemos nuestro actuar ahora y a quién estamos agradando. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Estamos siendo siervos de Dios o estamos siendo siervos de los hombres? Lo que pasa es que a la iglesia le gusta cuando se le habla de bendición y se le habla de cosas bonitas, pero no le gusta cuando la exhortación llega. Pero eso es bíblico, mi amado. Ninguna disciplina es motivo de gozo en el momento, pero a su tiempo le da su fruto de justicia y de paz. Pero esto es para los que son hijos, para los que no reciben disciplina. Dice la Biblia que no son hijos, sino que bastardos. Y eso es la palabra del Señor, así de severa es la Biblia, así de severo, mi amado hermano, es el Dios que usted y yo servimos. Para que se le quite la idea que su Dios es liviano, no la liviandad, Dios la aborrece. En la iglesia del Apocalipsis claramente le dijo el Señor a una de esas iglesias: he visto tus obras, conozco tu esfuerzo, pero tengo algo contra ti. Sí, tengo algo contra ti, que tienes a esa mujer ahí adentro que perturba toda la iglesia.
A esa pitoniza del diablo que te confunde al pueblo y tú lo dejas que te lo confunda. Tengo algo contra ti. O sea, Dios no es liviano. Por las buenas cosas que tú hagas, Dios no te va a dejar pasar lo malo que estás haciendo. La liviandad no va con el Señor. Dios es un Dios severo con su palabra y un Dios recto con su palabra. Una cosa es la misericordia y otra cosa es la liviandad. Y el apóstol Pablo conocía esto. Porque es que muchas veces queremos ser más misericordiosos que Dios. El apóstol Pedro llegó de Jesús y le dijo: Señor, muchos se van. Y dice la Biblia claramente: muchos de sus discípulos se iban. Así es, amén. Discípulos, óigase bien. Y el apóstol Pedro quería ser más misericordioso que Cristo en ese momento. Y le dijo a Cristo: déjalo que se vayan. Y si tú te quieres ir también, Cristo, ahí está el camino, búscalo, te puedes ir también. Porque él sabía, Dios, Shalema, la voluntad de quién venía a ser en esta tierra. Amén. Él sabía la voluntad de quién venía a ser en esta tierra. Él tenía clara la misión que Dios le había encomendado como su padre. Y él por ende tenía que actuar como estaba escrito que él actuara. Él no pudo quebrantar, ni aún siendo el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios manifestado en carne, lo que estaba escrito de él. ¿Quiénes somos nosotros para meter la libertad dentro del pueblo? ¿Quiénes somos nosotros para permitir cualquier vagabundería dentro del pueblo del Señor y no corregirlo? ¿Quiénes somos nosotros para decirle todo eso no es nada? Y hay que tener misericordia, claro, pero la misericordia bíblica. El que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanza misericordia. La Biblia es clara con la misericordia de Dios. Si mi pueblo se humillare, claramente Crónicas, y buscaré mi rostro y buscaré mi nombre, entonces yo sanaré su tierra y los perdonaré. La misericordia de Dios me va a declarar en la Biblia. Pero usamos como pretexto, como excusa la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para meter la liviandad, para pasarle pañito tibio al pueblo, para no caerle mal a nadie. Mi amado, si usted no está dispuesto a caerle mal a la gente, entonces suelte esto que no es suyo. Está en lugar equivocado. Aleluya. Suelte el canto que toda la banda aquí en Samaria. Esto no es forma, mi amado. Esto se cumple o se cumple. Es una misión encomendada de parte de Dios. ¿Y qué se va a hacer? Tenemos que hacerlo, sufrir lo propio, predicar la palabra y aguantar lo que venga de ahí para atrás. Usted cree que la palabra a mí no me trae represalia, mi amado. Hay gente que me odia por la palabra, pero no entiende que aquí yo solamente soy una vasija. Cuando yo me bajo de aquí, sigo siendo un hermano suyo. Yo no tengo nada contra usted, yo solo vengo a predicar lo que Dios me entrega. Y aunque la gente no me quiera, y aunque la gente no me ame, pero yo estoy dispuesto a cumplir lo que Dios me ha encomendado. Porque yo vivo para agradar a Dios y no a los hombres, porque no quiero ser siervo de los hombres, sino siervo del Dios Altísimo que me rescató, de donde yo estaba metido en las calles. Yo no soy un ser agradecido por lo que Dios hizo con su vida. Entonces agradezco al Dios que me sacó de mi caballo, del mundo de que me estaba metido. Ahora le dice: estoy maravillado de tan pronto que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Algo muy claro que el apóstol Pablo deja: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y voy a leerles algo que yo escribí. Dice: el apóstol se refirió a la deserción que estaban llevando a cabo en aquel momento. El apóstol se sentía o estaba asombrado de la impulsiva defección, impulsiva defección de las iglesias del mensaje de la gracia. Habían desviado impulsivamente el mensaje de la gracia, el mensaje de la verdad. Y ya le leí la cita bíblica, Tito 2, verso 11, que ahí está la verdadera gracia de Cristo. Dice: los hizo notar que no solo estaban abandonando la verdad, sino al Dios de aquella verdad. Porque ese es el problema. Usted ve cómo nosotros nos alejamos de Dios por apartarnos de la verdad sin darnos cuenta, creyendo que dejando un poquito de libertad, Dios va a seguir ahí con nosotros respaldando. Y no es así. El que se aparta de la verdad y mete lo liviano, Dios se aparta de él. Dios se ha a su lado, porque si se aparta de la verdad, se está apartando del dueño de la verdad, que es Cristo. Él es la misma verdad. Él dijo: soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuál es la verdad? La palabra del Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para poder quebrantar y abrir brechas de ahí? No podemos abrir de brecha la palabra. Tal como está escrita, se debe de cumplir. Aunque nos digan rajatabla, aunque nos digan extremistas, aunque hagan como quieran hacer y digan como quieran hacer, perdón, y digan como quieran decir, se muevan como quieran moverse y corren como quieran correr, la palabra es la palabra. El cielo y la tierra pasará, dijo Cristo, pero mi palabra no pasará. El mundo y su deseo pasará, pero el que hace mi voluntad permanecerá para siempre. O sea, ni una tilde ni una jota de esta ley pasará, dijo Cristo. O
Estamos claros con la palabra del Señor. Inquebrantable. Si te apartas de la verdad, te apartas del Dios de la verdad. Si te apartas de aplicar y de vivir la verdad, te apartas de Él. Ahora dice que esto es más grave todavía. Dice, se aparta la verdad. No solo estaban abandonando, la verdad, sino al Dios de aquella verdad. Y dejando claro que el que falsea el evangelio de la gracia se pone en grave peligro espiritual, separándose a sí mismo para juicio. Y esto es claro en la Biblia. La Biblia dice que los pastores darán cuentas en aquel día por cada uno de nosotros. Y si hemos hecho mal la obra del Señor, ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor? Los evangelistas vamos a dar cuenta de la palabra que Dios entrega. Ahora dígame usted, ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor si hemos dejado que el agradar a los hombres se nos mete en nosotros y dejemos de agradar a Dios? Nos hemos hecho siervos de los hombres y no siervos del Dios Altísimo que nos llamó. ¡Oh Dios, aleluya! ¡Aleluya! Dígame usted si por agradar al compañero suyo de trabajo y se ríe de sus tonterías en vez de agradar al Dios Altísimo que lo ha llamado, porque no le digan religioso y porque no lo desprecien en su trabajo, ¿qué cuenta usted le va a dar al Señor aquel día? Se está apartando usted solito para juicio en aquel día. Se está apartando usted solito aquel día para ser condenado. La gracia del Señor no es un juego, mi amado. La gracia del Señor, es más severa todavía que la ley que antes existía. En aquel momento lo apedreaban en el momentito por ciertos pecados, pero ahora no. Ahora hay un juicio eterno que le viene encima. Ahora hay un fuego que arde con llamas y azufre. Y se está apartando solito para juicio cuando usted busca agradar al que tiene a su lado y no al Dios que lo ha llamado. Gloria a Dios, aleluya. Y la Biblia es clara con esto. Entonces, ¿por qué nosotros la queremos acomodar a nuestra manera? ¿Por qué nosotros queremos hacer las cosas como bien nos parece a nosotros en nuestro pensamiento? Esto no es lo que yo pienso ni lo que yo quiero. Esto es lo que Dios nos ha dejado escrito y lo que Cristo nos ha mandado que hagamos. Tenemos que tener claras estas cosas. Dice, algunos nos perturban, sino que hay algunos que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra perturban viene de la palabra griega tarazo, que significa remover, agitar y alborotar. Había un alboroto dentro del pueblo de Galacia. Estaban ellos totalmente turbados, dejando la verdad de Cristo por seguir la circuncisión que les estaban hablando. ¿Usted ve cómo están las iglesias hoy? Usted ve cómo el pueblo del Señor dice, no, es que estos son religiosos, estos son extremistas, el otro son legalistas, y el otro aquí, el otro allá, el otro son fariseos hipócritas, estos aquí, con tal de tener la libertad dentro del pueblo. Se turban. ¿Por qué? Porque han escuchado falsos maestros como los judaizantes que estaban hablando al pueblo de Galacia, enseñándoles una gracia distinta a la verdadera. Y no es que haya otro evangelio, dijo el apóstol Pablo, sino que lo han desviado, algunos perturbándolos. Y la palabra perturbar también viene de otra palabra griega llamado anastato, que es extracción, empujar fuera de casa, levantar sedición. ¿Sabe usted lo que es la sedición? Es una huelga. Y esta gente, usted ve, mi amado, todo el que quiere meter libertad en todo el pueblo, cambiando la verdadera gracia del Señor, por estar agradando al pueblo y por no agradar al Dios Altísimo que lo ha llamado, levantan sedición. ¿Contra quiénes? Contra los que predican la verdad. ¿Contra quiénes se había levantado el pueblo de Galacia? ¿Contra quiénes los falsos maestros los persuadían? Contra el apóstol Pablo, el que había tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Porque el que ha tenido un verdadero encuentro con Dios tiene claro a quién tiene que agradar, tiene claro a quién debe de servir, mi amado. No se ve extraviar y se va a pervertir de ninguna manera. No va a dejar que ningún falso maestro, mi amado, y ninguna persona que no quiera oír la palabra del Señor, lo extravíe de la verdadera gracia del Señor Jesucristo. Sacarlo fuera de casa, levantar sedición. Eso es lo que el diablo quiere. Que aunque te vea dentro de la iglesia, tú estás fuera del cuerpo de Cristo, estás fuera de la verdadera casa de Dios. Aunque estés dentro de una iglesia, si no vives la verdadera gracia del Señor, si estás agradando a tu carne o estás agradando a los hombres. Oh Dios, aleluya. Mi amado, ¿sabe cuál es el problema de la gente? Que a ellos les funciona lo que hacen y llaman multitudes. Y aunque que una cosa funcione, y esto le sucede a otro evangelista, que una cosa funcione y tener resultados no quiere decir que esté correcto. No quiere decir que Dios lo apruebe. ¿Usted está entendiendo? Eso no quiere decir que Dios lo apruebe, mi amado. El pastor ha predicado mucho de esto. Moisés golpeó la peña en vez de hablarle. Se le dijo, háblale, Moisés. Pero él la golpeó. ¿Qué hizo él? ¿Agradó a Dios ahí? No agradó al Dios que le decía mi siervo fiel. No, sino que se agradó a sí mismo. Y le dio, ¿y por qué? Por estar
con el pueblo, enfadado con el pueblo. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo entonces Jehová? Le dijo, muchachito, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Jamás. Y después que le dijo, mi siervo fiel en toda mi casa, el hombre más manso de toda la tierra, aquí no hay niños bonitos. Aquel que no le agrada, mi amado, quiere que llevar la severidad de Dios. El que no le agrada tiene que atenerse a las consecuencias del Altísimo. No hay forma. Si con estos grandes hombres, mi amado, que Dios lo usó para sacar a su pueblo de la tierra, mi amado, donde estaban allá oprimidos, le dio su castigo que merecía por no haberlo agradado, por no haberlo honrado, por no haberlo santificado delante del pueblo, por haberse dejado perturbar por el pueblo. Lo hizo que se levantara en sedición en contra de Dios, un poco como en rebeldía, desobedeciendo la palabra que Dios le había dado. ¡Háblale! No, con garrotazo le dio, como decimos en Honduras, ¿no? ¿Y qué le pasó? Bueno, Moisésito, por dejarte llevar por la ira que tienes con tu pueblito ahí, tranquilo, no te preocupes, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Sencillo. No, Señor, no, que no entra, se acabó aquí. Y a Moisés Dios no lo escuchaba. Quiso matar al pueblo y le dijo, no, Señor, no lo mates, ¿qué van a decir los egipcios de ti? Que lo sacaste y lo mataste porque no le pudiste entregar la tierra que le prometiste. ¿Y qué hacía Jehová? No los mataba, escuchaba la voz de su siervo, pero cuando dejó de agradarle, lo escuchó. ¿Verdad que no lo escuchó? Y funcionó lo que hizo, la peñita echó agua. Así que hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo, si a Dios lo está agradando o no le está agradando. ¿A quién tú quieres agradar y a quién estás agradando? ¿De qué manera estamos actuando? Que te funcione no quiere decir que está correcto delante de Dios. Métete eso en la cabeza. Métete eso en tu corazón, que te va a ser de mucha ayuda. ¿A quién tú quieres agradar? A Dios que te llamó. Ahora dice, algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Oiga, la palabra pervertir es una palabra compuesta. La palabra es metastrefo, que significa voltear a través, o significa corrupto o transmutar. Pero la palabra metastrefo es una palabra compuesta de dos palabras griegas. La primera es meta, que denota acompañamiento, asociación o sucesión con el cual está unido, ocupando una posición intermedio. Por ejemplo, con sus socios en el trabajo, para que me entienda. Cuando usted es un poquito, por decirlo de esta manera, que quiere llegar a otro lugar, pero usted no tiene ese conecte para hacer ese trabajo, usted se asocia con alguien que pueda llegar ahí para poder usted, por medio de él, llegar a esa persona. Entonces, la primera palabra griega es que denota acompañamiento, denota asociación. Y la palabra completa, metastrefo, significa voltear a través. Cuando es a través, si yo atravieso la pared, necesito que la pared esté para yo atravesarla. Entonces, por ende, necesita a alguien en asociación para poder llegar al lugar donde usted quiere llegar. ¿Me expliqué claro ahí? La segunda palabra es estrefo, que significa torcer, hacer dar vuelta o revertir. Ahora, lo que pasaba con los Gálatas, la palabra pervertir, o sea, ellos estaban asociando con los judaizantes. Por ende, estos judaizantes lo estaban haciendo volver atrás a través de ¿qué? De ellos mismos y de su enseñanza. Por ende, ellos estaban ahí, mi amado hermano, asociándose con ellos, adoptando sus actividades, adoptando sus conductas, y por ende estaban ¿qué? Dándose la vuelta de nuevo a la vida que antes tenían. Por eso el apóstol Pablo, capítulo 3, le dice: empezaron en el espíritu y van a terminar de nuevo ustedes en la carne. O sea, ¿por qué? Porque la palabra significa hacer dar vuelta. Ahora, ¿por qué te explico esto? Porque tienes que ver con qué te estás asociando para que te des cuenta a quién estás agradando. ¡Aleluya! Tienes que ver qué tú estás usando, qué medio estás usando para llegar donde tú quieres llegar, para ver si estás agradando al hombre o estás agradando a Dios. O sea, con lo que tú te asocias, eso es lo que te va a conllevar a agradar a alguien. Si te asocias con las cosas de los hombres, te va a llevar a agradar a los hombres y no al Dios que te ha llamado. Pero si te asocias con la palabra, si te unes con el Espíritu Santo, si te haces uno con Cristo, entonces, ay, Somaya, Lema, entonces vas a agradar a aquel que te ha llamado, que es Cristo Jesús. Pablo le dijo a los corintios: el que se une con Cristo, uno solo es con él. Un solo espíritu es con Cristo. Pero si te unes con los hombres, pero si te unes, mi amado, con gente pervertida, escuchas consejos de gente carnal, en vez de estar escuchando el consejo de Dios a través de la palabra, o en vez de estar escuchando hombres y mujeres de Dios que te aconsejen,
Pero el problema es que como no quieres agradar a Dios, el problema es que el problema es que como no te gusta negarte a tu carne, entonces por ende te asocias con el que no te lleva al Espíritu, sino que te lleva a agradarte a ti mismo y agradar a los hombres. Dice el apóstol Pablo: como antes he dicho, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No le basta una sola vez. O sea, quiere decir, para que el apóstol Pablo lo repita, que esto es importantísimo de todo el contexto que él trae, de toda la narrativa que él está dando. Que si hay otro evangelio ahí predicado, el que lo está hablando es un anatema. ¿Sabe qué significa eso, no? Todos sabemos el significado de la palabra: dos veces maldito. O sea, es doblemente maldito. Y si el apóstol Pablo se atreve a decir estas palabras, ¿quiénes somos usted y yo, mi amado? Para decir: no, es que esta gente, es que no, es que aquí, es que hay que tener misericordia con ellos. Si le habla algo, mi amado, que es diferente al evangelio de la gracia que usted y yo hemos recibido y hemos conocido a través de la palabra, la Biblia lo manda a ser un anatema. Ese se ha pervertido y lo quiere sacar a usted del evangelio a través de su herejía. No se asocie con él. No se asocie con esa gente que mete lo liviano dentro del pueblo. No escuche los consejos livianos, que aunque sea su amigo o su amiga, aunque sea una persona que tiene 15 o 20 años en el evangelio, lastimosamente se ha extraviado de la verdad de Cristo y se está convirtiendo en un anatema. Esa es la palabra del Señor, no soy yo, ¿verdad? Enójese con eso que está escrito ahí. Gloria a Dios. ¿Usted está entendiendo el mensaje? Amén. Pero no le está gustando, ¿verdad? Ahora dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Les hace una pregunta. O sea, por si a ustedes no les gusta que yo le llame anatema con esos socios que ustedes tienen, pues ahora yo busco el favor de ustedes o busco el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres. Otra pregunta: pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto se lo transmite el apóstol Pablo también a Timoteo. Le dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida total, con tal de agradar a aquel que lo ha tomado por soldado. Y nosotros nos decimos ser los grandes siervos de Cristo, pero agradamos y nos enredamos en los negocios de la vida y no agradamos a Dios. Agradamos a los hombres, agradamos al pueblo, agradamos a los hermanos. Total, de no hacerlo sentir mal. El apóstol Pablo no le importó. Sé que muchos se les debe poder dar vuelta el apóstol Pablo aquí. Muchos han de haber dicho: este que se cree, este quién es, y esto que lo otro. A él no le importó. Yo no busco el favor de ustedes, yo busco el favor de Dios. O sea, el apóstol Pablo estaba claro a quién tenía que agradar y a quién él quería agradar y a quién estaba agradando. Porque si tú quieres agradar a Dios, entonces vas a actuar conforme a quien tú quieres agradar. Amén. Así de simple. Tú vas a hacer lo que tú quieres. Nadie te puede obligar a hacer algo distinto. Nadie. Tú tienes la decisión propia. El problema es que se están dejando fascinar, como le dijo el apóstol Pablo en los Gálatas capítulo 3. Le dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó para apartarse de la verdad? Para dejar el evangelio de Cristo. Y la palabra fascinó significa embrujó y significa hechizó. O sea que como quien hace un hechizo es lo que esta gente hace. Ahora usted medite quién es que los usa. Para que la palabra signifique embrujamiento y signifique hechizo, usted medite quién lo está usando. Cuando le están metiendo libertad dentro del pueblo, quién lo está usando. Es el diablo que lo está pervirtiendo. El único que va en contra de la verdad es el diablo y su demonio, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Por el deseo del hombre de no negarse a sí mismo. Por el deseo del hombre de estar bien con todo el mundo. Por el deseo del hombre de no querer dañar a nadie. Mi amado, el que se daña por las palabras, que se enoje con Dios y que Dios lo repare. Es simple y sencillo. Usted no tiene que tener cargo de conciencia por eso. Si el mismo Cristo dejó que se fuera, y le dijo el apóstol Pablo: lárgate tú también si tú quieres. ¿Y nosotros quiénes somos para sobrepasar a Cristo? Díganme ustedes, ¿quiénes somos nosotros para creernos más misericordiosos que Él? Si nosotros somos más malos que Él todavía. Díganme ustedes, si no hubiera sido por Él, no estuviéramos aquí. Por ende, eso es ejemplo que tenemos que seguir. Y el apóstol Pablo lo hacía de esta manera. Cuando hubo un perverso dentro del pueblo de Corinto, le dijo: saquen ese perverso para afuera y tráiganlo a Satanás, a fin de que su cuerpo sea destruido y que su espíritu sea salvo. La Biblia dice claro que el espíritu vuelve a Dios. Porque Él es el que lo dio. ¿Usted está entendiendo? El apóstol era severo cuando tenía que ser severo. Porque es que la gracia de Cristo no se puede pervertir.
Amén. El Evangelio de Jesucristo no se puede contaminar. Si quiere agradar a Dios, entonces ríjase por la palabra y deje de asociarse con esa gente carnal. Deje de asociarse con esa gente que todavía no se ha negado a sí mismo y usted los conoce y usted sabe quiénes son. Usted sabe cómo se conduce, el que está a su lado y con quién usted está asociando. Usted sabe de qué manera se maneja, que son las cosas de la carne. Piensa, la Biblia es clara, hombre. La Biblia dice, Cristo mismo hablando, el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pablo dijo, el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, y el que es de la carne, las cosas de la carne. Si esa gente con que usted se asocia son las cosas carnales, le habla, entienda que es gente que ha caído de la gracia del Señor, es gente que no le interesa agradar a Dios, es gente que no le interesa lo del Espíritu. Bien. Eso es Biblia, mi amado. Eso está escrito ahí. O sea, está claro lo que el Señor nos quiere enseñar y la manera que tenemos que dirigirnos. Amén. Gracias, Así que cuidado con quién nos estamos asociando, porque nos están pervirtiendo y nos quieren sacar fuera de casa. Gloria a Dios. Cuidado que el diablo nos está manipulando ahí. El diablo es quien nos está usando. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién nos hechizó? Perdón. O sea, son los demonios que están ahí metidos. ¿Quién va a querer verte fuera del Evangelio? Dime tú. El diablo. Tenemos conciencia, mi amado. Satanás nos está manipulando y no nos estamos dando cuenta. Satanás nos tiene en su mano, comiendo de su manita muchas veces por estar enredados con gente carnal, que el diablo nos usa cada rato y no nos estamos dando cuenta. Cristo, el del grupo más íntimo, Pedro, el del grupo más íntimo de Cristo, en cierto momento se presentó y le dijo, no, Señor, que no te maten, que tú no mueras. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú pones la mirada en las cosas de esta tierra y no en las cosas de arriba. Ay, usted está entendiendo. Aprendido al que puso de líder para la iglesia, a que este predicó que convirtiéramos con 1,000 personas, felices y con 1,000 después. A ese mismo el diablo lo usó. ¿Y cómo Cristo se dio cuenta? Estaba poniendo la mirada en las cosas de esta tierra. Pero Cristo tenía claro que era la voluntad de su Padre que venía a ser. Sí, amén. Yo me asocio contigo, Pedrito, cuando tú quieres hacer las cosas del Espíritu. Por ejemplo, cuando me dijiste, cuando yo te dije, vete si tú quieres, y tú me dijiste, no, Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Ahí sí, Filipe, acércate a mí, quédate conmigo. Pero cuando tú me digas que no vaya a llevar la cruz, que esa muerte es la que te va a salvar a ti en todo este mundo, que se arrepienta, entonces tú apártate, porque es el diablo que te está usando. Él es el único que quiere impedir que la gente sea salva. Amén. Entonces, mi amado, hablamos somos espirituales, como ciegos. Es fácil discernir, mi amado, cuando el diablo está metido en el asunto. Es fácil entender que el que tiene manifiesta las obras de la carne, por ende, el diablo se le mete y se le sale cuando él quiere. Porque el que hace obras de la carne está pecando. Y el pecado, mi amado, está apartado de Dios totalmente. No tiene nada que ver con el pecado. Ahí no mora Espíritu Santo, ahí moran los demonios. Y aunque se escucha duro, pero es la verdad de Cristo. Aunque se escucha duro, pero es la realidad. Y a través de eso, los demonios embrujan y hechizan a los demás y los pervierten para sacarlos de la casa del Señor. A través de sus hechizos y sus encantos. ¿Usted está entendiendo el mensaje? Alabado sea Dios. Y voy a ir aquí con el apóstol Pablo en el verso 11, mi amado. Y dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, oiga, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Un momento ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El apóstol Pablo explica. Y dice, en el judaísmo, no en la ley de Moisés. El judaísmo era una secta. Y él explica en el siguiente verso, en las tradiciones de mis padres, no en la ley de Jehová, sino en las tradiciones de mis padres. ¿Qué le dijo Cristo a los fariseos? El apóstol Pablo era un fariseo. ¿Qué le dijo Cristo a los fariseos? Vosotros quebrantáis la ley de Dios por las tradiciones de quién? De los ancianos. Entonces el apóstol Pablo estaba claro que él antes agradaba a los hombres. ¿Usted entiende ahora? Amén. ¿Y por qué le explico esto? Por lo que sigue más adelante, para que usted vea esto. Para que usted vea lo severa que es la palabra y las decisiones que usted y yo muchas veces tenemos que tomar. Dice el verso 15, pero cuando agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo es aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ahora bien, primero él habla del judaísmo. Habla que era más celoso que todos en su nación por las tradiciones de sus padres. Pero después dice: cuando le agradó a Dios llamarme, que me había escogido desde el vientre de mi madre, se llegó el tiempo que él me llamara. Yo no fui y busqué a hombre alguno, sino que desde ahí él fue y se fue para Arabia. ¿A qué? A recibir revelación de Jesucristo. Al 3er año, cuando él ya había sido capacitado, subió a ver a los apóstoles. Y más adelante, él explica la importancia que estos apóstoles tenían. Y para allá vamos, para que terminemos de entender. Vámonos al capítulo 4. No, perdón. Nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar en el versículo 11, del capítulo 2. Versículo 11 del capítulo 2. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. ¿Tenemos todos? Amén. A ver. Perdón, versículo 6 en adelante. Dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Cuando habla de los de reputación, está hablando de Pedro, de Jacobo y de Juan. El verso lo revela, el contexto lo revela. Dice ahora: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Esto no significa que Pedro predicaba otro evangelio, no, sino que Pedro predicaba a los judíos y él predicaba a los gentiles. Ahora, Pedro no predicaba circuncisión, para que quedemos claros en esto. Él se refiere a esto al pueblo judío, que todos se circuncidaban por el pacto que Dios le había entregado a Abraham como justificación de su fe. Ahora dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que ellos eran los de reputación, que eran considerados como columna, gente importante. Vaya tomando nota de lo que le voy repitiendo, porque esto se lo voy a explicar adelante. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, las columnas de la iglesia, los que Dios había dejado. A Pedro le dijo: en esta roca edificaré mi iglesia, hablando del mismo, ¿verdad? Y después le dijo: a ti te entrego las llaves del reino, o sea, la predicación del evangelio, para que las almas vengan a mí. Una persona importante, una columna que el mismo Cristo predestinó para su iglesia. Por eso Pedro es de los primeros que está ejerciendo en la iglesia de Cristo, o sea, en la iglesia primitiva. Era una columna importante. Juan y Jacobo igual, eran gente importante. Jacobo, según él, era el pastor en Jerusalén. Él era realmente el que tenía todo el control. O sea, gente importante estuvieron de acuerdo con Pablo en lo que él predicaba y en lo que él enseñaba. Y no solo enseñaron ellos, sino que se lo enseñó Jesucristo. O sea, estuvieron de acuerdo y le dijo: ven, predica los gentiles y nosotros nos quedamos haciendo nuestro. Ahora bien, dice: solamente nos pidieron acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Dice el verso 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, o sea, le hice contra. La palabra resistir es hacer contra. Le dice: le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé
fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, oiga bien, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El apóstol Pablo explica: fui a las columnas, a la gente de renombre, a la gente importante, a los que tenían fama en este evangelio, para ver qué ellos me decían cuando yo les presentara el evangelio que yo predicaba, que se me había sido revelado por el mismo Cristo. Dice el apóstol Pablo: ellos estuvieron de acuerdo conmigo, me estrecharon su diestra y me dijeron que yo siguiera predicando por allá y ellos por acá. Pero cuando yo vi que no andaban rectamente, o sea, las columnas de la iglesia no andaban rectamente, los principales, los que le habían dado el visto bueno para que predicara, ya no andaban, se habían extraviado. El apóstol Pedro, el que Cristo predestinó con las llaves del reino, o sea, con el evangelio en un principio, se había extraviado con la hipocresía, que era lo que Cristo más aborrecía. Cuando los judíos no estaban, él comía con los gentiles, pero cuando los judíos llegaban, él se apartaba, porque tenía miedo de los judíos que llegaban de parte de Jacobo, su otro hermano en Cristo, que era el hermano del Señor. Y el apóstol Pablo dice: lo resistí cara a cara, porque era digno de condenar, o sea, era digno de reprenderlo, era digno de confrontarlo, porque ya no andaba rectamente con la verdad. O sea, el que quiere agradar a Dios no se confabula aún con aquel que tiene una posición más alta que el de él, aún ni con aquel que se ni con aquel que se hace llamar apóstol, ni con aquel que se hace llamar también pastor, ni con aquel que tiene muchas iglesias, ni con aquel que tiene un concilio grande a cargo. Al que agrada a Dios, mi amado, no le importa el que agrada a Dios no le importa la posición de nadie. El que agrada a Dios, si ve que se manda rectamente, también a ti te confronto. También a ti te digo que andas extraviado. También a ti te digo que te has apartado de la verdad de Cristo, y yo no me confabulo contigo. El apóstol Pablo vio claro: Pedro, te apartaste, eres un hipócrita hoy, o te enmiendas o te apartas de aquí. Pero yo no estoy aquí para agradarte a ti, que seas columna de la iglesia, aunque seas un pastor, a mí no me interesa. Yo vivo aquí para agradar a Dios. Tú andas como un hipócrita, apartado de la verdad de Cristo. Gloria a Dios. Pero muchas veces respetamos disque el rango, respetamos disque al gran siervo de Dios, y sabiendo que es más liviano que los mismos mundanos. Sí, predican una cosa en el púlpito, pero cuando van los secretos con ellos, mi amado, son gente más liviana que los mismos mundanos. Los mundanos por lo menos no son hipócritas, ellos responden lo que son. Ellos dicen: para mí eso no es nada y se acabó. Pero la gente que predica radicalmente en un altar, y cuando se acercan a él, mi amado, no es lo que predican en el púlpito, es un hipócrita, ese rato se apartó de la verdad. Es el que hace a un lado también, aquí no importa rango. El que se aparta de la verdad, mi amado, está extraviado, está pervertido. Hace rato se salió de su casa. Hace rato, mi amado, que se apartó de la verdad de Cristo. Y yo, ¿por qué no tengo que agradar a él? Tengo que agradar a aquel que a mí me llamó. Por eso el apóstol Pablo en unos versos anteriores dice: nada tengo yo de diferente a esos grandes apóstoles. Lo mismo que tienen ellos, lo mismo tengo yo. Ellos son apóstoles, pues yo también. Aquel es pastor, pues yo también soy pastor, se acabó. Yo también conocí a Cristo Jesús, yo también tuve un encuentro con él cara a cara. A ti murió Cristo, a mí también murió. Tú te extraviaste, pero yo vivo para agradarlo a él. Yo quiero agradarlo a él y vivo para agradarlo a él. Yo no vivo para agradarte a ti. Por mucho puesto que tú tengas, por mucho concilio que tengas al mando, a mí no me interesa eso. Te extravías, yo me aparto de ti. Yo sigo para agradar a Dios, porque yo no busco el favor de los hombres, sino el favor de Dios. ¿Cuál es el miedo? Si tienes al que creó los cielos y la tierra contigo, ¿para qué busca el favor de un hombre? ¿Para qué quiere el respaldo de un hombre cuando tiene el respaldo de Dios en ti? Si tienes el favor de Dios en tu vida, ¿para qué quiere el respaldo de un hombre? El respaldo de un hombre es limitado. Ese alcance está por ahí cerquita, no baja tú, le tiene influencia. Pero el respaldo de Dios Altísimo, que tiene influencia en toda la tierra, aún a los impíos Él los hace como Él quiere, aún los corazones duros Él los toca para bendecirte. Entonces, ¿por qué tú quieres agradar a un hombre en vez de agradar a Dios? ¿Tú estás entendiendo? O sea, aunque se extravíe el que es super líder, pues ni modo, yo no vivo para agradarte a ti. Tú no andas rectamente, lastimosamente, yo no obedezco lo que tú digas. Te volviste un liviano, yo no voy contigo. Se acabó. Eres un hipócrita hoy. Y Dios aborrece la hipocresía. Cristo le dijo a los discípulos: cuidado, se contaminan, cuidado con la levadura de los fariseos. Los discípulos pensaban que era del pancito que comían. Pero luego le dice Jesús:
Tan necio soy que no entendés todavía. Tan necio soy que ustedes no entienden. Le dijo, es la hipocresía de ellos. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque dicen, pero no hacen. Predicaban la ley y enseñaban la ley e imponían la ley, pero no la cumplían. Lo mismo que le vengo hablando. El apóstol Pablo hablaba de un evangelio que no se, predicaba de un evangelio que no necesitaba circuncisión, pero cuando venían los de la circuncisión, él se apartaba de los gentiles. Un hipócrita. Se le olvidó que Cristo le había enseñado que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de liviandad que tú te metas, ya te leudaste completito. Ya tú estás arruinado, de un momento a otro te infla y echamos de ver que ya tú eres un hipócrita total. Así que hay que tener cuidado con que te contamines, con que te confabulas y con que te asocias. Porque a través de ese poquito de liviandad que te has metido, ese poquito de levadura, a través de eso tú estás fuera de la casa ya. A través de eso te va a hacer que te des la vuelta y te regreses. A través de eso te vas a volver un corrupto. Sencillo. O lo confrontas o te apartas de él. Se acabó. Pero vamos a agradar a aquel que nos llamó. No vamos a ser, mi amado hermano, siervos de los hombres. Porque si agradásemos a los hombres, entonces fuésemos siervos de ellos y no del Dios que nos ha llamado. Estamos claros con el mensaje de Cristo hoy. Que se venga por la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Que le ponga a Cristo. Que le ponga a Cristo los cielos. Voy a hablar al Señor, aleluya. Mi hermano, lo vuelvo a repetir, yo soy su hermano en Cristo. Yo voy a olvidar lo que Dios me entregó. Voy a olvidar el mensaje que Dios me dio. Mi amado, yo no pude ni dormir, le soy sincero. Y él no tenía ni que hablarlo, yo no pude ni dormir para este mensaje. Porque yo sé lo que retribuye para atrás. Pero aquí estamos para agradar a Dios y no para agradar a Dios. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y dejo a mi pastor con nosotros.